El mejor de los lugares. Henry James. Jordan había abierto los ojos a un nuevo y luminoso día. La cara de la naturaleza bien lavada por el chaparrón de la noche anterior y toda radiante, como de buen humor, con nobles propósitos e intenciones llenas de vida. La luz inmensa y deslumbrante del renacer, en fin, inscrita en su pedazo de cielo. Se había quedado hasta tarde para terminar el trabajo, asuntos pendientes, abrumadores. Al final se había ido a dormir dejando el montón apenas un poco menguado. Iba ahora a volver a él tras la pausa de la noche, pero por el momento casi no podía ni verlo, por encima del espinoso seto de cartas que el madrugador cartero había plantado hacia una hora y que su sistemático sirviente, en la mesa de costumbre, junto a la chimenea, había ya formalmente igualado. Era demasiado desalmada, la doméstica perfección de Brown. En otra mesa había periódicos, demasiados periódicos. ¿Para qué quería uno tantas noticias? Ordenados con el mismo rigor rutinario, uno encima de otro, con las cabeceras asomando una tras otra como si fueran una procesión de decapitados. Más periódicos, revistas de toda clase, dobladas y en fajas, formaban un apiñado cúmulo que había ido creciendo durante varios días y del que él había ido cobrando una fatigada, desamparada conciencia. Había libros nuevos, aún empaquetados, o desempaquetados pero sin leer. Libros de editores, libros de autores, libros de amigos, libros de enemigos, libros de su propio librero. Un hombre que daba por sentadas, le parecía a veces cosas inconcebibles. No tocó nada, no se acercó a nada, solo fijó su vista cansada sobre el trabajo, tal como lo había dejado la noche pasada. La realidad que aún crudamente le amonestaba, en su habitación de altas y amplias ventanas, donde el deber proyectaba su dura luz en cada rincón. Era la eterna marea alta, la que subía y subía en cuestión de un solo minuto. Anoche le llegaba a los hombros, ahora le llegaba hasta el cuello. Nada se había ido, nada había pasado de largo mientras dormía, todo se había quedado, nada que aún fuese capaz de sentir había muerto. Con tanta naturalidad habríase podido decir. Al contrario, habían nacido muchas cosas. Olvidarse de estas cosas nuevas, olvidarlas del todo y ver si así, por un azar, no resultaba que era esa la mejor manera de tratarlas. Esta fantasía le acarició el rostro durante un momento como una posible solución, llevando a su piel, como tantas otras veces, la frescura de un soplo de aire. Un momento después volvía a saber tan bien como siempre lo difícil, lo imposible que era abandonar, que el único remedio, la única esponja capaz de absorberlo todo suavemente sería ser abandonado, ser olvidado. Pero un hombre que una vez había tenido gusto por la vida, lo hubiera tenido, en todo caso, igual que él, no tenía ahora ningún pretexto para huir de ella. Debía cosechar lo sembrado. Le envolvía una maraña, había ido a acostarse bajo una red para ver al despertar que no se había movido de su sitio. La red era demasiado fina, las cuerdas se entrelazaban en puntos demasiado próximos y en cada uno de ellos se formaba un nudo pequeño, un nudo duro y tenso que esta mañana unos dedos cansados, demasiado débiles, demasiado flojos, no podían tocar. Los de nuestro pobre hombre no tocaron nada, solo se deslizaron significativamente en los bolsillos mientras su dueño se acercaba a la ventana, jadeando sin fuerzas ante el enérgico espectáculo de la naturaleza. Que la naturaleza estuviera ya tan dispuesta era lo más desesperante. Anoche, madrugada, en las horas pasadas junto a la lámpara, le había proporcionado cierta tranquilidad. Las cortinas del estudio estaban echadas, pero la lluvia se había hecho audible y en cierto modo misericordiosa. Un intenso aguacero había limpiado la ventana y eso había parecido dar con la solución, con el retraso, la interrupción, con todo lo que, con solo haber durado, habría podido despejar la tierra, hacerla flotar en un mar sin límites, los innumerables objetos que entorpecían y estorbaban su paso. Estaba claro que si había soltado la pluma, había sido casi por efecto de la dulce presión que todo aquello le hacía sentir. Al apagar la luz, en los cristales se había oído el más grato de los silbidos, había dejado la frase sin terminar, abandonado los papeles como para que, en su ímpetu, los arrastrase la corriente, pero ahora, todavía sobre la mesa, quedaban los huesos de la frase, y no todos. Lo único que la corriente había arrastrado y lo que nunca iba a poder recuperar era la mitad perdida con la que había podido acoplarse para formar una figura. Sin embargo, al final solo pudo dar la espalda a la ventana.
El mundo, dentro igual que fuera, estaba en todas partes y del enorme, espantoso egotismo de su salud y su fuerza no podía uno esperar muestras de tacto o de delicadeza. Es más, cuando se dio vuelta fue para encontrarse con su sirviente y la absurda solemnidad de 2 telegramas en una bandeja. Brown había tenido que meterlos en la habitación a puntapiés, así él habría podido sacarlos de una patada. Y me dijo usted que le recordara, señor. George Dunn había acabado enfadándose. No me recuerdes nada. Pero, señor, usted insistió en que le insistiera. Desesperado, Dan volvió la cara con un temblor patético en absurda discordancia con sus palabras. Si insistes, Brown, te mato. De nuevo se hallaba junto a la ventana. Desde su cuarto piso pudo ver bajo el trompeteo del cielo el naciente trajín del vasto vecindario. Se había producido un silencio, pero bien sabía que no era que Brown se hubiese ido. Sabía exactamente cuán erguida, seria, estúpida y fervorosamente seguía allí. En un minuto volvió a oír su voz. Pero usted lo sabe, señor. Sabe que no consigue acordarse de... Al oír esto, Dan literalmente echó chispas. Era más de lo que en esos momentos podía aguantar. ¿Que no consigo acordarme, Brown? No consigo olvidar. Eso es lo que me pasa. Brown lo miraba con la ventaja de 18 años de actitud consecuente. Me temo que no esté usted bien, señor. El señor de Brown reflexionó. Ya sé que sonará raro, pero ojalá no estuviera bien. A lo mejor me servía de excusa. La confusión de Brown se extendía como el desierto. Para librarse de ellas, ¡ah! Sonó un gemido. El pronombre del plural, cualquier pronombre, siempre tan inoportuno. ¿De quién se trata? ¿De esas señoras de las que me habló? ¿Las que iban a venir a almorzar? ¡Ah! El pobre hombre se dejó caer en la primera silla y fijó la vista sobre la alfombra durante un rato. Era todo muy tortuoso. ¿Cuántos van a ser, señor? Preguntaba Brown. 50. ¿50, señor? Nuestro amigo desde su silla miraba errante de un lado a otro. Tenía aún sin abrir los telegramas en la mano. Ahora rasgó brutalmente uno de ellos. Espero pueda sinceramente perdonarme si llevo hoy, 1:30, a mi querida Lady Mullet. La pobre se está muriendo, leyó a su compañero. Su compañero sopesó. ¿Cuántos van a ser con ella, señor? ¿Con la pobre Lady Mullet? Ni la menor idea. ¿Se está muriendo, señor? Inquirió Brown como si de ser así fuesen a ser más. Su señor se sorprendió y vio luego que Brown imaginaba una forma de agonía particular. No, solo se muere de ganas de venir. Dan abrió el otro telegrama y de nuevo en voz alta leyó: Lamento muchísimo, pero imposible a las 11. Cuento contigo como mayor favor. A las 2 aquí. ¿Cuántos van a ser con esto, señor? Proseguía imperturbable Brown. Dan estrujó las 2 misivas enérgicamente y las acompañó hasta la papelera, donde fueron arrojadas a conciencia. No sé qué decirte. Te las tendrás que arreglar solo. Yo no estaré aquí. Tuvo que llegar a este punto para que Brown acusara cierta expresión. ¿Irá usted entonces? Pues sí, iré, desvarió Dan frenético. Brown, por su parte, había tenido ocasión de manifestar antes que él jamás iba a desertar de su puesto. ¿Esto significa que no van a ser 3? Hizo una pausa entre respetuosa y recriminatoria. ¿Es que somos 3? Yo cuento 4 en total. Su señor, sea como fuere, le había captado el pensamiento. Renunciar a ser 3 por ir con una, querías decir. Brown, no voy a ir con ella. Nunca había sido tan horrible la famosa, su gran virtud, meticulosidad de Brown. Entonces, ¿a dónde va a ir usted? Dan se sentó frente al escritorio y observó su frase raída. Hay una tierra prometida, lejos, muy lejos. Sonó como el sonsonete de un niño enfermo y durante un minuto supo muy bien que Brown ni siquiera había pestañeado. En este minuto sintió sobre sus hombros el taladro de la censura. ¿De verdad está seguro de encontrarse bien, señor? Es la certeza lo que me abruma, Brown. Echa un vistazo a esta habitación y dime, ¿podría algo estar mejor a ojos del odioso mundo que todo lo que aquí nos rodea? Esta impresionante colección de cartas, notas y circulares, este cúmulo de pruebas de imprenta, de revistas y libros, estos telegramas eternos, estos invitados inminentes, este atrasado, inacabable trabajo.
¿Qué más puede un hombre desear? ¿Quiere usted decir que es demasiado, señor? Brown a veces tenía estas iluminaciones. Es demasiado, pero tú no puedes hacer nada, Brown. No, señor, convino Brown. ¿Usted tampoco? Le estoy dando vueltas. Tengo que pensarlo. Hay veces. Sí, había veces y esta era una de ellas. Se levantó en un espasmo para dar una vuelta más a su laberinto, pero aún fuera del alcance, sin volver a cruzarse con ella siquiera de la mirada de su amonestador. Si alguien creía que fuese un genio, ese era Brown, pero era terrible lo que eso significaba, ser un genio para Brown. Ocasiones había habido en que había hecho plena justicia de esa forma que él tenía de darle ánimos, pero ahora, de toda la avalancha, eso era casi lo peor. No te preocupes por mí, insistió, sin sinceridad, y contemplando otra vez el mundo radiante y hermoso por la ventana. Quizás se ponga a llover. Quizás eso no se haya acabado. Me encanta la lluvia, continuó débilmente. Quizás, aún mejor, nieve. Ahora Brown mostraba sin duda una expresión perceptible y era de miedo. Nieve, señor. A finales de mayo. Sin hacer hincapié en el detalle, miró su reloj. Se sentirá mejor en cuanto haya desayunado. Es posible, dijo Dan, a quien desayunar le pareció ciertamente una alternativa mejor que abrir cartas. Voy enseguida. Pero, sin esperar. ¿Sin esperar qué? Por fin Brown, bajo el efecto del terror, tuvo su primer lapsus de lógica que delató vacilante, con la esperanza inequívoca de que su compañero fuese capaz, por una inspiración de la memoria, de eximirle de un deber penoso. Usted dice que no consigue olvidar, señor, pero está olvidando que... ¿Es algo muy horrible? Interrumpió Dan. Brown no se decidía. Simplemente el caballero al que usted me dijo que había invitado. Dan lo interrumpió de nuevo. Horrible o no, volvía a empezar. En realidad, el mero hecho de que volviera lo clasificaba. A desayunar hoy. Era hoy. Ya veo. Volvía, sí, volvía. La cita con aquel joven. Suponía que era joven. Cuya carta, aquella carta sobre... ¿Sobre qué era la carta? Le había causado tan buena impresión. Sí, sí, espera. Un momento, un momento. Quizás el caballero le haga algún bien, señor, sugería Brown. Sin duda, sin duda. Adelante. Hiciera lo que hiciese el joven, al menos le salvaría de hacer otra cosa. Esta idea se le ocurrió a nuestro amigo mientras Brown se retiraba al oír la vibración del timbre eléctrico de la entrada. En el corto intervalo que siguió, dos cosas más tuvo presentes, que había olvidado por completo la relación, el origen, la finalidad y el motivo de su invitado, y que él persistía en su disposición de no tocar. No, no iba a mover un solo dedo. Ojalá pudiera no volver a tocar nada jamás. Todos los sellos sin romper y todas las peticiones sin atender siguieron intactos mientras él, durante una pausa que fue incapaz de medir, permanecía de pie frente a la chimenea con las manos aún en los bolsillos. Oyó un breve intercambio de palabras en el vestíbulo, pero luego nunca recordaría el tiempo invertido por Brown en reaparecer, preceder y anunciar a otra persona. Una personal cuyo nombre no consiguió por alguna razón llegar a sus oídos. Brown volvió a salir a ocuparse del desayuno, dejando invitado y anfitrión frente a frente. La duración de esta primera frase, más adelante, desafió también toda medida, pero eso apenas tuvo importancia, pues en la serie de acontecimientos que siguió llegaron puntualmente la segunda, la tercera, la cuarta, la rica sucesión de las demás. Aun así, lo que aconteció entonces fue solo que Dan sacó la mano del bolsillo para tendérsela a alguien y sentir cómo se le estrechaban. De este modo, ciertamente, si había deseado no volver a tocar nunca nada, ya lo había tocado. 2. Podía llevar allí una semana, en el escenario de su nueva conciencia, y aún no había hablado una sola vez. La ocasión se presentó cuando una de las silenciosas figuras que había estado observando distraídamente se le acercó por fin, exhibiendo un semblante que era la mejor expresión, para sus sentidos complacidos, pero todavía ligeramente confusos, del encanto general. ¿En qué consistía el encanto general? No era fácil decirlo con palabras, tal era el abismo de rasgos negativos, la ausencia de rasgos positivos, de todo. Lo más curioso fue que al cabo de un minuto quedó impresionado al ver reflejada su mismísima imagen en aquel, su primer contertulio, que había ido a sentarse junto a él en el cómodo banco, bajo el pórtico alto y claro, y sobre el ancho jardín de confines remotos.
en cuyo verdor destacaba, sobre todo, una superficie de aguas mansas y la blanca nota de antiguas estatuas. La ausencia de todo en el aspecto del hermano que tan informalmente se le había aproximado, un hombre de su edad, del tipo modesto, distinguido y cansado, consistía en realidad, como pronto pudo ver, en la ausencia de todas aquellas cosas que él no deseaba. No quería de momento nada más que estar allí, dejar que las aguas lo empaparan. Todavía estaba bañándose en las aguas profundas, espaciosas de la tranquilidad. Allí estaban ahora, sentados, sumergidos, hasta el cuello. No había tenido que hablar, no había tenido que pensar, apenas había tenido que sentir. Así había estado antes sumergido. ¿Cuándo? ¿Dónde? En otra marea, solo que en aquella marea las aguas estaban revueltas y todo era estertor y convulsión. En esta la corriente era tan tibia y pausada que uno flotaba prácticamente sin moverse y sin sentir escalofríos. El silencio no se quebró inmediatamente, aunque lo cierto es que Dan creyó percibir el sonido antes de que se produjera. Podía percibirse por sí mismo, casi sin palabras, el hecho de que él y su compañero eran hermanos y lo que eso significaba. Se preguntaba, aunque no por necesidad de tranquilizar su ánimo, por qué necesitar eso era imposible, si su amigo veía en él la misma semejanza, la prueba de paz, la misma garantía de lo que el lugar era capaz de conseguir. La larga tarde tocaba a su fin, las sombras se alejaban y el arrebol del cielo se hacía más intenso, pero nada cambiaba. Nada podía cambiar en el elemento en sí. Era una seguridad toda conciencia, era una maravilla. Dan se había acostumbrado a vivir en ella, pero su conciencia aún permanecía inmensamente atenta. Habría lamentado perderla porque esta única realidad, por ahora, la bienaventurada realidad de la conciencia, parecía ser lo más grande de todo. Su único inconveniente estaba en que, siendo como era una actividad en sí misma, una palpitación delicada en el corazón de la gratitud, el curso del día se agotaba en ella. Pero, aun siendo así, ¿dónde estaba lo malo? Si había ido, había sido sin exigencias, a conformarse con lo que hubiera. En la zona en que ahora se encontraba, el gran claustro con sus tres lados cerrados y probablemente, para su sensibilidad subyugada, el conjunto más grande, más etéreo y hermoso que la mano humana había sido capaz de resolver en dimensiones de longitud y anchura, orientaba hacia el magnífico panorama una galería exterior que se unía al resto del pórtico, formando una logia alta y seca, tal como las que pretendía íntimamente, se engañaba un poco, haber visto en la Italia de los viejos tiempos, en antiguas villas, antiguos conventos, antiguas ciudades. Esta disposición que le recordaba la gran morada de una orden, algún apacible Monte Cassino, alguna gran Chartreuse más accesible, constituía su principal término de comparación. Se daba cuenta, sin embargo, de que nunca había visto realmente en ninguna parte algo tan calculado y generoso a la vez. Tres impresiones en particular le habían acompañado toda la semana, y no podía menos que recordar el efecto feliz que causaban sobre sus nervios. Cómo había llegado a producirse no habría sabido decirlo. De hecho, hasta ahora le bastaba con no saber ni las causas ni los pretextos, pero siempre que decidía escuchar poniendo un poco de atención creía oír, a una indefinida distancia, un dulce son de lentas campanas. ¿Cómo podían estar tan lejos siendo tan audibles? ¿Cómo podían estar tan cerca siendo tan débil su sonido? Y por encima de todo, ¿cómo podían en este lapso de la vida medir con tanta frecuencia el tiempo de las cosas? Lo verdaderamente esencial, la auténtica bendición del cambio experimentado por Dan consistía precisamente en que no había ya tiempo que medir. La sensación se reproducía cuando oía los pasos calmosos que, siempre al alcance de su atención vaga, marcaban el ocio y el espacio, pasos que parecían, en el frescor y largura de las arcadas, caer con levedad y retroceder en la eternidad. Esta era la segunda impresión, que se fundía con la tercera, pues, en este sentido, toda forma de delicadeza no era, en el mejor de los lugares, sino un nuevo giro, sin violencias ni intervalos, del raudal infinito de la serenidad. Los pasos sosegados eran figuras sosegadas, las figuras sosegadas gracias a las que la imagen era humana y gracias a las que su perfección podía tocarse. Esta perfección, notaba él en el banco aliado de su amigo, podía tocarse ahora más que nunca. Su amigo acabó entonces dirigiéndole una mirada en que en nada se parecía a las miradas de sus amigos en los clubes de Londres.
Todo consistía en descubrirlo. Era extraordinario cómo se ajustaba esta aseveración a los pensamientos de Dan. De eso se trataba, ¿verdad? Y cuando pienso, dijo, en toda la gente que no lo ha descubierto y que nunca lo descubrirá. Suspiró por esos desventurados con casi un desconocido grado de ternura, advirtiendo al mismo tiempo lo bien que debía conocer su compañero a la gente a la que se refería. No se refería a todos, pero eran todos los que lo querían, aunque de estos, sin lugar a duda, bueno, por motivos, por cosas que en el mundo había observado, nunca iba a tener demasiados. Tal vez no todos los que lo desearan iban a acabar encontrándolo, pero al menos no lo iba a encontrar nadie que no lo deseara de verdad. Y luego, ¿qué necesidad había tenido que darse primero? ¿Y cómo había tenido que ser la suya propia primero? Volvía a sentir, a la vista del rostro de su compañero, lo que aún podía ser una vez enteramente satisfecho. Sentía también, por el mero conocimiento común de estas cosas, hasta qué punto se establecía la comunicación entre ellos. Cada uno debe llegar solo y por su propio pie. ¿No es eso? Aquí, mientras tanto, somos hermanos, como en un gran monasterio, y así nos vemos inmediatamente unos a otros, y así nos reconocemos. Pero antes, como hayamos podido, hemos tenido que llegar. Solo nos encontramos tras largas jornadas por senderos tortuosos. Es más, cuando nos encontramos lo hacemos, ¿no cree? Con los ojos cerrados. Ah, no hable usted como si estuviéramos muertos, rió Dan. No me importaría si la muerte fuera así, contestó su amigo. No cabía duda, viendo lo que Dan tenía delante, de que a nadie le importaría, pero al cabo de un momento, con la que hasta entonces hubo de ser la primera articulación de su asombro más elemental, preguntó: ¿Dónde está? No me sorprendería que estuviera mucho más cerca de lo que nunca imaginamos. Cerca de la ciudad, quiere decir, cerca de todo, cerca de todos. Jordan caviló. Quizás en alguna parte del sur, Surrey, por ejemplo. Su hermano lo miró con un atisbo de resistencia. ¿Por qué recurrir a los nombres? Debe tener un clima propio, ya ve. Sí, rumió Dan, feliz. Sin eso, seguramente había vuelto a sentirse abrumado y no pudo reprimir la curiosidad. ¿Qué es? Ah, sin duda forma parte de nuestra tranquilidad y nuestra paz, de nuestro cambio, en mi opinión, el que no lo sepamos en absoluto y que podamos, de hecho, si de eso se trata, darle el nombre de cualquier cosa que nos guste del mundo, de la cosa, por ejemplo, que más nos guste de él. Yo sé qué nombre darle, dijo Dan, tras una breve pausa. Luego, como su amigo atendiera con interés, completó: simplemente el mejor de los lugares. Comprendo. ¿Qué más se puede decir? Yo me lo he planteado quizás de una forma un poco distinta. Tan inocentes eran, allí sentados como niños pequeños, confiándose los nombres de sus figuritas de animales, el gran deseo satisfecho. Ah, sí, eso es. No nos basta con que sea un lugar arbitrado para nuestro provecho y de una forma tan admirable que por mucho que uno se esfuerce nunca se oye chirriar la maquinaria. ¿No nos basta con que sea solo algo totalmente sensacional? Hace por nosotros lo que aparenta hacer, continuó su amigo. El misterio no va más allá. Es probable, por otra parte, que todo sea bastante sencillo y según criterios totalmente prácticos, aunque su origen está en una idea espléndida, en la verdadera inspiración de un genio. Sí, repuso Dan, y por parte de quien haya sido, un genio tan exquisitamente personal. Precisamente, como todo lo bueno, parte de la experiencia. El gran deseo sale del alma. He aquí su grandeza. El día en que sacudió el alma de la inteligencia oportuna, este querido lugar se constituyó. Además, a la larga, siempre se encuentra. Hay que encontrarlo. ¿Y cómo no vamos a hacerlo al ritmo que crecen cada día más y más las presiones de toda clase? Dan, con las manos entrelazadas en el regazo, penetró en estas sabias palabras. El ritmo de las presiones está creciendo, observó plácidamente. Veo bastante bien lo que todo esto le ha hecho a usted, declaró el hermano. Dan sonrió. No habría sido capaz de resistirlo más. No sé qué habría sido de mí. Yo sí sé lo que habría sido de mí. Bueno, es lo mismo. Sí, dijo el compañero de Dan, sin duda es lo mismo. Con lo cual permanecieron en silencio, un poco más, como si observaran con complacencia en el verde panorama del jardín los vagos movimientos del monstruo. Locura, capitulación, desmoronamiento, del que habían escapado. Su banco era como un palco en la ópera,
Y sabe usted, puede que, prosiguió el hermano, en realidad ya le conozca de antes. Puede incluso que nos hayamos conocido bien. Eso es algo que no sabemos. Volvieron a cruzar la mirada con cierta serenidad y por fin Dan dijo, no, no lo sabemos. A eso me refería cuando dije que llegábamos con los ojos cerrados. Sí, ahí afuera hay algo. Hay un abismo, un eslabón perdido, la gran laguna, rió el hermano. Es una historia tan simple como la de la antiquísima ruptura, la brecha que los afortunados católicos han sido siempre capaces de abrir, que aún no son capaces de abrir, retirándose, en su sinfín de moradas religiosas. No me refiero a los ejercicios espirituales, sino únicamente a la simplificación material. No me refiero a desembarazarse del propio yo. Hablo solo, si es que alguien tiene un yo que lo merezca, de recuperarlo. El lugar, el tiempo, la forma, estuvieron para la vieja fe, estuvieron siempre ahí, para ellos, en la práctica, nunca han dejado de estar ahí. Siempre pueden escapar. Las cosas santas están para acogerlos. Ya era hora, pues, de que nosotros, los grandes pueblos protestantes, aún más anulados y aplastados si cabe en el orden concreto de la sensibilidad, aún más atestados en puros términos de cantidad y aún más prostituidos mediante nuestra obra por lo meramente profano, aprendiéramos a escapar, encontráramos en alguna parte nuestro retiro y nuestro remedio. ¿No eran grandes oportunidades los que nos faltaba? Dan apoyó una mano en el brazo de su compañero. Es asombroso cómo uno habla por boca de todos nosotros cuando está hablando de su propia experiencia. Eso fue exactamente lo que yo dije. Había empezado a recordar por encima del abismo la última vez. Lo único que quería el hermano, como si eso fuera a hacerles bien a los dos, era que hablase sin reservas. ¿Lo que dijo? Lo que le dije a él aquella mañana. Dan percibió otra campana a lo lejos y oyó un lento caminar. Una sosegada presencia pasaba por alguna parte. Ninguno de los dos se volvió a mirar. Poco a poco se les hacía cada vez más evidente el perfecto sentido del gusto. Era supremo. Estaba en todas partes. No hice más que desprenderme de mi carga y él la recogió. ¿Era muy grande? Ah, un fardo enorme, dijo Dan con alegría. Preocupaciones, dudas, penas. Ah, no, algo peor. Peor. Éxito. De la más vulgar especie. Ahora lo decía como si fuera divertido. Ah, lo conozco. En el futuro, tal como van las cosas, nadie va a ser capaz de resistirlo. Sin algo de esta naturaleza, nunca. El mejor es el peor, el mayor, el más horrible. Lo único que me pesa de estar aquí, continuó Dan, es pensar en mi pobre amigo. La persona que ha mencionado, asintió con ternura. Mi sustituto en el mundo. No puede haber benefactor más indecible. Se presentó una mañana en la que todo parecía estar a punto de estallar, una mañana en la que el mundo entero parecía, fuera o no por efecto de los nervios, haberse comprimido monstruosamente en mi estudio y empeñado en ponérseme a crecer allí. No, no eran los nervios, era solo que todo se había descompuesto, desquiciado, sumergido completamente en la vorágine de nuestro eterno demasiado. No sabía un doner de la tête, no habría sido capaz de dar un paso más. La comprensión con que el hermano escuchaba les hacía parecer niños bebiendo de un mismo tazón. Y entonces recibió el aviso. Lo recibí, suspiró Dan felizmente. Bueno, todos lo recibimos, aunque yo diría que cada uno a su modo. Ah, sí. ¿Cómo lo recibió usted? El hermano sonrió dubitativo. Cuéntemelo usted primero. 3. Pues bien, dijo Jordan, era un joven al que nunca había visto, un hombre mucho más joven que yo en cualquier caso, que me había escrito enviándome algún artículo, algún libro. Leí lo que me mandó, me causó buena impresión, se lo dije y le di las gracias, con lo que por supuesto volví a tener noticias de él. Claro que sí. Dan suspiró con aire cómico. Me preguntaba cosas interesantes, pero para ahorrar tiempo y cartas le dije, venga a verme, a desayunar. Hablaremos un rato, pero no puedo prometerle más de media hora. Llegó puntualmente, un día en que, más que ningún otro en mi vida, yo parecía, y así era en realidad, en aquel sinfín de presiones y quebraderos, haber dejado de ser dueño de mi propia alma, estar rodeado solo de asuntos ajenos y ahogado en la pura y enojosa banalidad. Me sentía realmente enfermo, como nunca me había sentido, como si de perder por una hora siquiera el dominio de lo primordial, el dominio de aquello por lo que yo luchaba, nunca más fuese a recuperarlo. Las aguas embravecidas iban a cerrarse sobre mí y yo me hundiría de raíz en las negras profundidades en las que yacen los muertos de la batalla.
Le sigo paso a paso, dijo el cordial hermano. Las aguas embravecidas, dice, de nuestros horribles tiempos. De esos precisamente, y no, por supuesto, como a veces soñamos, las de ningún otro. Sí, cualquier otro tiempo no es más que un sueño. En realidad solo conocemos el nuestro. Gracias a Dios, con él nos basta, sonrió Dan satisfecho. Pues bien, mi joven amigo apareció y aún no llevaba un minuto en su presencia y ya tuve la impresión de que había algo en él que de un modo u otro iba a ayudarme. Había acudido a mí con envidia, una envidia extravagante, casi vehemente. Yo representaba para él, Dios nos asista, el gran éxito. Él, por su parte, era un muerto de hambre, maltrecho y humillado. ¿Cómo puedo explicar lo que pasó entre nosotros? Fue tan extraño, tan repentino, tan instantáneo el entendimiento y el acuerdo que se estableció entre los dos. Era tan listo y estaba tan ojeroso, tan hambriento. ¿Hambriento?, preguntó el hermano. No hambre de pan, si a eso es a lo que se refiere, aunque tampoco eso le sobraba. Creo, en fin, que también de pan. Pero a lo que yo me refiero, o bueno, es a lo que yo tenía y al monumento que se había hecho de mí, mientras yo seguía allí cubierto hasta las cejas de ridículas evidencias. El pobre muchacho llevaba 10 años tocando serenatas bajo los balcones cerrados y aún no había visto ni moverse siquiera una contraventana. Fue mi oscura persiana la primera que le abrió una rendija. Mi lectura de su libro, mis impresiones sobre él, mi nota y mi invitación eran literalmente la única respuesta que alguna vez había caído en su sombrío callejón. Él vio en mi habitación desordenada, en mi día destrozado, en mi cara aburrida y mi humor ruinoso, resulta embarazoso, pero debo decírselo, la prueba misma del gran pastel, el resplandor mismo de la gloria, y vio en mi atracón y mi renombre, pobre iluso, aquello por lo que se había estado desviviendo en vano. Se había desvivido por ser usted, dijo el hermano, y añadió, ya veo a dónde va a ir a parar. A que al cabo de 5 minutos le dije, querido amigo, me gustaría que hiciera la prueba. Me gustaría que durante un rato solo pudiera usted ser yo. Ha dado usted en el blanco, querido hermano. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Por extraordinaria que fuera la comprensión que se dio entre los dos, vi lo que él podía darme y él también lo vio. Vio además lo que yo podía tomar. De hecho, lo que veía era asombroso. Debía ser un joven muy interesante, rió el contertulio de Dan. Sin lugar a dudas, mucho más interesante que yo. Solo por esta razón lo que yo le dije en broma, con una ironía fantástica y desesperada, se convirtió en sus manos, a la vista de su oportunidad, en el medio bendito, en la bendita medida, gracias a los que estoy ahora aquí sentado en su compañía. Ah, con que pudiera hacer un cambio, echarlo todo durante una hora a las espaldas de otro. Ojalá existieran esas espaldas, así se lo expresé. Y entonces, viendo algo en su rostro, le dije, ¿querría usted, si ocurriera un milagro, hacerse cargo? Hice saber lo que eso significaba, hasta qué punto significaba que desde aquel preciso instante debería él tomar las riendas. Significaba tener que determinar mi trabajo, abrir mis cartas, atender mis compromisos y estar sujeto para bien y para mal a mis relaciones y complicaciones. Significaba que tendría que vivir con mi vida, pensar con mi cerebro, escribir con mi mano, hablar con mi voz. Significaba, por encima de todo, que yo me largaba. Aceptó con grandeza. Al hacerlo se elevó como un héroe. Lo único que dijo fue, ¿y usted qué va a hacer? Ese era el problema, admitió el hermano. Ah, pero lo fue solo un minuto. Salió en mi ayuda otra vez, continuó Dan, cuando vio que yo no podía responder a esa pregunta, que lo poco que podía decir era que quería pensar, quería olvidar, quería hacerlo. Hacer lo único que tenía importancia, lo único que trataba de obtener. Pobre de mí. Eso, y solo eso. Y por ello quería antes que nada volverlo a ver de verdad, aislado, desenterrado, descongelado, como lo he visto ahora durante todo este tiempo. Sé lo que quiere, afirmó tranquilamente tras una pausa. Ay, lo que yo quiero no existe. Sé lo que quiere, repitió. Entonces empecé a creerle. ¿Tenía usted alguna idea? La atención del hermano palpitaba. Ah, sí, dijo Dan, y era mi idea precisamente la que me hacía desesperar. La tenía, todo lo definida que podía tenerla, en mi imaginación y en mis anhelos, como no la tenía, absolutamente no la tenía en la realidad. Estábamos los dos en el sofá esperando el desayuno. Al poco rato me puso la mano en la rodilla. De pronto una luz magnífica asomó a su rostro, convirtiéndolo en algo, a mis ojos indescriptiblemente hermoso. Existe, existe, dijo por fin. Y así recuerdo que seguimos sentados, mirándonos el uno al otro, hasta que me di cuenta de que le creía ciegamente.
Recuerdo que no fuimos nada solemnes. Los dos sonreíamos con la alegría de unos descubridores. Él estaba tan satisfecho como yo. Estaba tremendamente satisfecho. Así lo vi por su forma de responder a la súplica que no pude reprimir. ¿Dónde está, pues? Dígamelo, por el amor de Dios, dígamelo ahora mismo. El hermano se había sentido tan compenetrado. Le dio la dirección. Estaba trazando su plan, lo husmeaba, le daba caza. Es un hombre de grandes luces. Mientras nosotros estamos aquí pensando remedios y contando chismes, él debe estar haciendo con todo lo que le dejé algo mucho mejor de lo que yo hice jamás. Con solo verle la cara y notar su mano en la rodilla me di cuenta enseguida de que él no solo conocía mis deseos, sino de que estaba más cerca de ellos de lo que habría podido estarlo yo en 10 años. De pronto se levantó de un salto y fui directo a mi escritorio, donde se sentó como si fuera a expedirme una receta o un pasaporte. Fue entonces, a la simple vista de su espalda, vuelta hacia mí, cuando tuve la certeza de que el conjuro funcionaba. Me quedé sentado ahí contemplándolo con la sensación más rara, más profunda, más dulce del mundo, la sensación de un dolor que ha cesado. La vida toda se había elevado, o yo al menos por así decirlo me sentía despegado del suelo. Él ya estaba donde había estado yo. ¿Y dónde estaba usted? Preguntó el hermano, divertido. Siempre ahí, en el sofá, apoyado en el almohadón y sintiendo una deliciosa calma. Él era yo. ¿Y quién era usted? Continuó el hermano. Nadie. Eso era lo gracioso. Eso es lo gracioso, dijo el hermano con un suspiro igual que suave música. Dan repitió el suspiro como un eco y, como ninguno de los dos dijo nada, siguieron uno al lado del otro, observando cómo el amplio y grato paisaje se oscurecía en tibia noche. Cuarto. Al cabo de 3 semanas, en la medida en que el tiempo era contable, Dan empezó a notar que había recuperado algo. Ese algo era lo que ellos jamás nombraban, en parte por no haber necesidad y en parte por no haber palabra, porque cómo describirlo y abarcarlo todo. La única necesidad real era saberlo, verlo en silencio. Dan disponía a tal efecto de un signo práctico y particular, un signo que de todos modos había robado, la visión y la facultad divinas. Sin duda era esta una expresión aduladora para la idea que tenía de su genio. El genio era en cualquier caso lo que había corrido el peligro de perder y lo que finalmente había conservado, gracias a un hilo que había podido romperse en cualquier momento. El cambio consistía en que poco a poco su agarre se había vuelto más firme, tanto que tiraba y tiraba cada día más, con una fuerza que comprobaba con placer que el hilo podía resistir. El lugar había trocado su mera dulzura de sueño, cada vez más en un mundo de razón y de orden, de concierto juicioso y visible. Ya no era extraño, era claridad limpia, triunfante. Dan no fomentaba, sin embargo, sino de un modo vago, la incógnita de su emplazamiento, pensando no estar lejos de la verdad si creía que, de no encontrarse en Kent, probablemente se encontraba en Hampshire. Pagaba por todo, pero esto no era lo importante. El pago no había tardado en darse cuenta, era efectivo, se realizaba mediante soberanos y chelines, iguales a los del mundo que había dejado, solo que aquí el dispendio era más extático, que él confiaba, en su habitación, a un recipiente fijo que uno de los discretos, borrosos agentes, sombras proyectadas sobre las horas como la marcha insonora del reloj del sol, vaciaba cuando él no estaba. La escena tenía muchísimas facetas que recordaban y semejaban a otras tantas, y una percepción complacida y resignada de tales cosas constituía el efecto tanto como la causa de su elegancia. Dan extraía de su confuso pasado una docena de símiles vacilantes. El sacro y silencioso convento era uno de ellos. Otro era la luminosa casa de campo. No era una afrenta compararlo con un hotel. Una vez se permitió notar que recordaba un club. Tales imágenes, no obstante, apenas eran una luz fugaz, una luz que apenas duraba, sino para alumbrar las diferencias. Un hotel sin ruidos, un club sin periódicos. Cuando sus ojos veían todo lo que era sin, la visión se le abría de par en par. La única aproximación a una verdadera analogía estaba en sí mismo y en sus compañeros. Eran hermanos, huéspedes, socios, eran incluso, si se quería, y a ellos les traía sin cuidado, lo que se les llama residentes internos. No eran ellos los que imponían las condiciones, sino las condiciones las que los imponían a ellos. Estas condiciones, por supuesto, se aceptaban con un aprecio, con un arrobo, que sería mejor decir, que procedían como el aire mismo que las impregnaba y la fuerza que las sostenía, de su noble y tranquila confianza. Se combinaban para integrar la idea magnífica y simple de un refugio general.
la imagen de un cálido abrazo, de un pródigo acomodo. ¿En qué consistía en realidad el efecto, sino en la poetización, gracias a un gesto perfecto, de un modelo harto común? No es que se produjera cada día un milagro. En el gusto perfecto, con la ayuda del espacio, estaba el secreto. Por otra parte, pensaba Dan, por debajo y por encima de todo aquello, lo que subsistía era una inspiración original, pero inveterada, sin agotar una idea feliz nacida en el seno de un ser individual. De alguna parte, de alguna manera había nacido, había tenido que empeñarse en nacer, la bendita concepción. El autor podía permanecer en la sombra porque esto formaba parte de la perfección, un servicio personal tan discreto y metódico que uno apenas lo sorprendía trabajando y que únicamente por sus resultados podía conocer. A pesar de ello, esa inteligencia superior estaba en todas partes. Todo estaba infaliblemente centrado en el núcleo de una conciencia. ¿Y qué conciencia había tenido que ser?, pensaba Dan. Cuán parecida a la suya, aquella inteligencia superior había sentido, había sufrido. Luego, para todo el atribulado conjunto de inteligencias, la inteligencia superior había visto una oportunidad. De la creación así alcanzada, sin embargo, uno jamás habría sabido decir si era el eco póstumo de lo antiguo o la nota más aguda de lo moderno.